120. Muy buenos días, un respetuoso y cordial saludo para la señora Ligia en Santo Domingo, para usted, Pablito, y para la doctora Sandrita en la ciudad de Quito. Quisiéramos saludar también a todo el personal que apoya en este medio de comunicación y hacerlo también. Sobre las preguntas que usted ha formulado, Pablito, yo creo que es importante analizar cuál es el verdadero objetivo, qué es lo que está atrás, cuál es, diríamos, pues el empeño mayor en la que está en este momento mucha gente del gobierno nacional. Yo creo que deberíamos reparar que se quiere bloquear, se quiere impedir a toda costa de que se conozcan todas las irregularidades, todos los negociados, y se sancione a los que se han llevado la plata. Ese es el hecho evidente, el hecho clarísimo. Quiero recordar que el monto del robo lo estableció la Comisión Nacional Anticorrupción y lo expresó a través precisamente del coordinador de la misma, el señor economista Jorge Rodríguez. En la ciudad de Guayaquil, el día miércoles 13 de diciembre del 2017, se lleva a cabo una reunión al más alto nivel de las personas que han realizado fiscalización en el Ecuador, y allí se determina que el monto que se ha perdido, que han logrado determinar o ubicar en base a la documentación y las referencias, llega a 35.695 millones de dólares. Es decir, el robo, el atraco que se ha cometido contra el Ecuador, de lo que han detectado, y solamente hasta el momento, llega a 35.695 millones. Pero quiero recordar algo, el presupuesto inicial de todo el Estado ecuatoriano del año 2018 llega a 34.300 millones. Imagínense ustedes que en un país, un gobierno organiza el robo para llevarse más dinero que el total del conjunto del presupuesto de todo un país, es decir, una cosa realmente sin precedentes. Se han robado 35.695 millones. E incluso hay un cálculo, porque hacen un cálculo en base a determinado tipo de porcentajes de participaciones, y determina la Comisión Nacional Anticorrupción lo siguiente. Por ejemplo, solamente en sobreprecios, lo que han detectado en sobreprecios, llegan a 13.135 millones de dólares. En coimas, 7.881 millones de dólares de los negocios que han hecho. En lo que en comisión de los $4 por barril de petróleo exportado, sobre todo a través de Petrochina, 2.676 millones de dólares. En la comisión, en lo que tiene que ver con la importación de derivados de petróleo, 780 millones de dólares. Comisión en endeudarle al país, 1.081 millones que se han hecho al lado de lo que se ha detectado, porque todavía ni siquiera la Contraloría sabe cuál es el monto total de la deuda del Ecuador. Aparte que, vale la pena también aquí señalar, reconocen que no tienen las deudas del IES porque no quieren dar la información de la seguridad social. Nosotros hicimos un cálculo hace algunas semanas y lo dijimos a través de la misma radio justamente que en la que estamos este momento, Marañón. Habíamos señalado en Radio Marañón con la referencia de, digamos, desmenuzada, de que había 18.430 millones de dólares. Pero ahora no saben, porque no les quieren dar información. Es decir, ocultan la información. No están los estudios actualizados de ningún género. ¿Para qué? Para que la gente no sepa, para que las autoridades desconozcan. Me refiero a autoridades que en este caso serían los miembros de la veeduría de la deuda que contribuye con la Contraloría General del Estado, donde hay ciudadanos evidentemente de mucho mérito. Por ejemplo, en las comisiones en lo que significan determinado tipo de participación de gasto corriente, sueldos y una cantidad de cosas en los últimos años, son 3.176 millones de dólares. Lo que han calculado por evasión o elusión tributaria, es decir, unos pagan pero otros no pagan, 6.964
millones de dólares. Hay un perjuicio en los 10 años que estiman en 35.695.874.000 dólares. Esa es la plata que se han robado. Entonces, claro, no quieren devolver la plata. Y como no quieren devolver lo robado, entonces han organizado todo un andamiaje precisamente para que nadie les quite la plata. Este es el problema central. Existe información incluso que es realmente llamativa. Por ejemplo, resulta que en la construcción pública, mientras existen obras que se hicieron a $1,100 el metro cuadrado de construcción, en el caso de los hospitales de la Seguridad Social, en el caso de otros hospitales del Ecuador, el monto supera los 2.600 millones. Es decir, 1.500 metros de sobreprecio respecto a los 1.100 de obras de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Existen obras en la Universidad de Cuenca, por ejemplo, que valen $700 el metro de construcción, pero están cobrados 2.600 en las obras del gobierno del presidente Correa. Esto es lo que no quieren que salga a luz. Esto es lo que no quieren, además, que la gente se percate dónde está la plata, y esto es lo que no quieren devolver. Pero yo quisiera que recordemos algunas cosas. Por ejemplo, el señor presidente, cuando candidato, el señor licenciado Lenín Moreno, y el día 24 de mayo del año 2017, el día que asumía el poder, él dijo algo. Él señaló que iba a buscar un convenio con las Naciones Unidas para que exista una comisión que contribuya en la investigación de lo que ha pasado en el Ecuador, similar a la que tiene Guatemala. Eso ofreció solemnemente. El 24 de mayo, el día que se posesionaba, recordemos que el presidente Correa estaba bailando, ahí estaba hecho el gracioso, pero en menos de 10 minutos se le aflojó el estómago, se fue al hospital, luego de que seguramente escuchó de que iban a hacer el convenio con las Naciones Unidas. En Guatemala, esta comisión se llama Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. Comisión Internacional, y vienen las primeras siglas, la C, la C contra y la I otra vez impunidad de Guatemala, CICIG se llama. Esta comisión no le cuesta un centavo a Guatemala. ¿Por qué? Porque Guatemala envió unos 3-5 miembros de los funcionarios que tienen en el mundo entero. Entonces, las Naciones Unidas tienen 30-40 mil funcionarios para los 193 países que conforman las Naciones Unidas. Y entonces buscaron unas personalidades serias. Entiendo que hay un funcionario que es de origen colombiano, y este funcionario es el que dirige la comisión en Guatemala. Y esta comisión no le cuesta un centavo a Guatemala, primera cosa. Segundo, esta comisión averigua en base a las leyes de Guatemala. Y tercero, esta comisión pone todos los casos en manos de las autoridades judiciales de Guatemala. Tres cosas. No le cuesta un centavo, todo es con las leyes de Guatemala para que no digan que hay una intromisión contra las leyes y la soberanía de Guatemala. Y tercero, decide la Administración de Justicia de Guatemala. Esta comisión, solemnemente ofrecida por el señor licenciado Lenín Moreno, vamos ya al año. Estamos prácticamente, recordemos, ya a los 10 meses de gobierno, el 20% de toda la gestión. Nos acercamos al 24 de mayo, que es el 25% de todo el tiempo de la presidencia del señor licenciado Lenín Moreno, pero no quieren hacer la comisión, está claro. Porque si hubiesen tenido el empeño de que la fiscalización se lleve a cabo, no necesitaban 30 días para viajar a Washington, pues. Las Naciones Unidas nos iba a poner a hacer una investigación similar a la de Guatemala. Cuando el gobierno del presidente Jimmy Morales de Guatemala quiso sacarle a la comisión porque empezó a descubrir las travesuras de este gobierno, donde justamente fueron a parar presos desde el hermano y un hijo del presidente, dos expresidentes, el
expresidente Colón y Otto René Molina, otro expresidente de Guatemala, y quiso sacar el señor Jimmy Morales, las Naciones Unidas se molestó, claro, y la Comunidad Económica Europea y el gobierno norteamericano les dijo que si sacaban a la Comisión Anticorrupción no les daban un centavo porque lo que estaban haciendo era encubrirse, protegerse de robos, pero robos que son bagatelas al lado de lo del Ecuador, pues. 35.695 millones es algo jamás supuesto en el mundo que alguien se lleve, pero aquí se organizaron para robar. ¿Cómo se organizaron? Es que vale la pena que la gente recuerde algunas cosas. Aquí en el país vinieron para el robo. Recordemos las declaratorias sistemáticas de estados de emergencia o excepción impuestas por Rafael Correa para contratar en forma directa, al margen de la ley de contratación pública y sin concurso. Acordémonos, esto hicieron. Estas decisiones eran adoptadas con discutible justificación legal y moral por el propio gobierno de Correa. Y luego reformaron la ley de contratación pública para permitir que se pueda prácticamente contratar todo a dedo con las declaratorias de emergencia. ¿Quién era el responsable? El responsable era evidentemente Rafael Correa, que era el que firmaba todo este tipo de obras a dedo, con sobreprecio, sin fiscalización, sin control político. ¿Qué más hicieron? Recordemos, porque esta es la realidad. Paralizó, anuló, bloqueó en forma planificada, intencional y amenazante todas las actividades de los organismos de fiscalización y control político del Ecuador. Recordemos que Correa, sí, se apoderó de la Asamblea. ¿Cómo se apoderó de la mayoría de la Asamblea? Con los procedimientos electorales turbios o fraudulentos, como hemos dicho nosotros, porque inflaban el número de votantes, más de casi 1.200.000 personas que eran votantes fantasmas en el año 2013 y en el año 2017, ahora hicieron mayoría con un padrón donde había 1.617.000 votantes adicionales. Con eso elegían no solamente presidente, elegían también la asamblea, pues. Y ellos querían la asamblea para, primero, que no les fiscalice, y segundo, que les haga todas las leyes que ellos quieran. Las leyes para poder entregar ellos mismos a dedo, por ejemplo, los campos petroleros, las minas de oro, las minas de plata, las minas de cobre, para entregar los puertos marítimos, para entregar la telefonía celular, todo con atribución al presidente. Él es el dueño y señor. Y los señores asambleístas, elegidos con sistemas turbios o fraudulentos, ellos hacían la mayoría. Y una cosa adicional, ni siquiera sabían lo que aprobaban. Hicieron una ley orgánica de la función legislativa, que en el artículo 61 establece de que se pueden aprobar las leyes con una sola moción, o sea, sin leer. Toda una ley, por ejemplo, demos un caso. La ley orgánica financiera tiene 104 páginas en el registro oficial. De las 104 páginas se aprobaron todo el proyecto en 15 minutos, porque permiten aprobar una ley con una moción. Si nosotros les preguntamos a algunos señores asambleístas si ellos aprobaron tal o cual cosa, estoy seguro que ni siquiera saben. ¿Por qué no saben? Porque las leyes se aprobaban justamente con una moción. El Código Orgánico Integral Penal se aprueba con una sola moción, pues no pasa nada. Pero el momento que ellos tenían, vale la pena aquí hacer una pequeña reflexión de lo que significó este hecho terrible, de lo que justamente son los métodos como ahora hacen las leyes. Miren, hay leyes que son copiadas de otros países. La Ley Orgánica de la Salud, quiero recordar, sí, esta Ley Orgánica de la Salud es copiada de la de México. En la versión original que circuló entre los asambleístas, acá, circuló en el Ecuador, decía la ley, por ejemplo, en algunos artículos, se estará a la legislación mexicana de la materia. Es decir, ni siquiera habían corregido y puesto las leyes ecuatorianas, están las leyes mexicanas.
En otros casos contrataron a abogados extranjeros para que leyes que querían aprobar aquí en el Ecuador sean aprobadas bajo la cobertura de que supuestamente esas leyes habían sido eran entregadas a nombre de la Presidencia de la República, pero no era tal. Lo que aprobaban eran los proyectos que les enviaban desde fuera del Ecuador abogados extranjeros y luego metían como contrabando como si fuese una propuesta del presidente de la República. Miren, si alguien tiene una duda, puede tomar, por ejemplo, el suplemento del registro oficial 642 del viernes 23 de junio del 2009. Allí en el artículo 61, en el último inciso, dice que se podrá mocionar la aprobación del texto íntegro de la ley. Y en el artículo 62, que se refiere al debate de los proyectos de urgencia en materia económica, también dice que en el inciso quinto, de que se puede desarrollar el debate en una sola sesión. Y se puede mocionar la aprobación del texto íntegro de la ley. Imagínense ustedes, hay una cosa que valdría la pena también recordar. Por ejemplo, el diario El Comercio publicó en la edición del día domingo 6 de julio del 2014, en la página cuarta, cómo, por ejemplo, abogados españoles cobraban la elaboración de las leyes del Ecuador, que le daban obviamente al gobierno de Correa, y Correa metía el proyecto y ese proyecto de ley se aprobaba en el Ecuador, con los asambleístas agachados que aplastaban el botón. Antes eran los levantamanos, ahora no, o alzamanos, ahora son los que se agachan y aplastan el botón, los aplastabotones. Demos los datos que da el Comercio. Para elaborar las leyes, una ley por ejemplo, les dan $487,000, $487,583. ¿Quiénes son los que elaboran el texto? Son los abogados españoles Alfredo Ramos, José Moreno, Francisco Puerta y Jesús Punzón. Son ellos profesores contratados de la Universidad de Castilla-La Mancha. Me parece que esta es una paradoja. Yo les diría lo siguiente: ¿creen ustedes que el Congreso argentino o chileno pediría que abogados españoles o italianos o franceses les den haciendo las leyes? ¿Creen ustedes de que aceptaría Colombia que le venga, que le traigan un proyecto de ley hecho por un grupo de abogados españoles y no les avisan quiénes han hecho el borrador y el gobierno presenta como si fuera iniciativa del gobierno? Quiero recordar, por ejemplo, que la ley de la plusvalía, en varios aspectos, fue presentado, recordemos, por la Comunidad Europea. Eso lo presentaron el día martes 1 de abril del 2014. La Unión Europea entrega el borrador justamente a la Comisión de Gobiernos Autónomos y lo publicó Diario Expreso de Guayaquil del jueves 3 de abril del 2014 en la segunda página. Y claro, ¿por qué la preocupación de la Unión Europea de presentar el proyecto de ley? Porque como ya empezaron a hacer préstamos al Ecuador, querían garantizarse la manera de sacar dinero para que les paguen a los mismos que entregaban el proyecto de ley. Pero no solo eso. El Banco Interamericano de Desarrollo, y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda organizó varios seminarios para convencerles a los asambleístas, que no necesitaban además, porque bastaba que les ordenen y les mochen el látigo, organizaron un seminario sobre la plusvalía para el desarrollo, y eso está publicado en Diario El Comercio del domingo 16 de junio del año 2014. El Comercio está publicado viernes 13 de junio del 2014 en la página 29. Es decir, ¿qué es lo que sucedía? Las leyes del Ecuador, eran primero hechas en función de los intereses que no son precisamente de los ecuatorianos. Pero además, vale la pena señalar, estas leyes hechas por abogados extranjeros son muchas de las que están vigentes. Y recuerden ustedes que la mayoría legislativa que tenía y todavía mantiene Alianza País es una mayoría que se origina en los procesos electorales que
que yo los llamo turbios o fraudulentos, y lo puedo demostrar porque lo digo. Alguien dirá, pero ¿cómo meten 1.200.000 electores fantasmas? ¿O cómo es que hay 1.617.000 electores fantasmas? Eso es fácil de demostrar de la siguiente manera. Primero, recordemos que el número de votantes ecuatorianos están habilitados de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, del INEC. El INEC es el organismo más serio que ha tenido el país en estadísticas y en censos. Recordemos que el INEC, ¿sí?, es el que permite la distribución del dinero entre los consejos municipales, los municipios, los alcaldes, los consejos provinciales, todo. Se distribuye la plata con los datos del INEC, ahí está la población, etcétera. En base a los datos del INEC se realiza todo lo que es planificación del país, el CEMPLADES. Utiliza la información del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Banco Central, la propia Seguridad Social. Pero los datos del INEC no son tomados en cuenta por el Consejo Nacional Electoral. Vemos un caso, el último proceso electoral. Habían 11.118.000 votantes, 11.118.000 votantes. Aparecen entre los votantes, oigas esto, sí, aparecen entre los votantes, de acuerdo al Consejo Nacional Electoral, que no son 11.118.000, sino que son 12.735.000. Ellos inflan. El Consejo Nacional Electoral pone 1.617.000 votantes más que los que pone el INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Y una cosa que vale la pena aquí señalar. Al inflar el número de sufragantes, también están inflando el número de pobladores. ¿Por qué? Porque el número de personas mayores de 16 años que tienen derecho al voto equivale al 65.58%. 65.58% del total de habitantes del Ecuador son mayores de 16 años. Si inflan y ponen que son ahora 12.735.000, significa que el Ecuador debería tener una población de 19.420.000 personas. Inflan en 3 millones el número total de ecuatorianos. Primera cosa. Segundo, alguien dirá, pero si inflan el padrón electoral, ¿cómo hacen? Muy sencillo. En el mes de febrero del año 2010, el gobierno de Correa decidió hacer un contrato, un concurso que no respetaron y que le impugnó la propia Escuela Politécnica del Litoral, ¿sí? Quiero recordar, mediante el cual copiaron, escanearon, sacaron las firmas y computarizaron, ¿sí? Está todo computarizado, las firmas de todos los ecuatorianos y todos los documentos, las huellas dactilares, todo lo de los ecuatorianos que se registraron en el registro civil prácticamente desde inicios del siglo XX, porque eso creó Alfaro hacia 1901, se crea el registro civil. Recordemos que antes no había registro civil. Antes la gente, para saber cuándo alguien nació, tenía que ir a la iglesia donde estaba el acta bautismal. Allí estaba la fecha en la que nació, la persona, la fecha en la que se bautizó, cuáles eran los nombres y quiénes eran los padrinos. Pero se crea el registro civil y entonces la documentación empieza allí. Empieza la documentación civil del Estado ecuatoriano y se copian todas las firmas. Y recuerden ustedes que Sociedad Patriótica fue la entidad que demostró que habían más de 10.000 personas que habían nacido en el siglo XIX y que estaban votando en el año 2013. ¿Cómo estaban votando en el año 2013, pues? ¿De qué manera estaban votando? Porque les habían puesto en el padrón electoral gente que vivió en 1910, 1920, y que eran personas que nadie iba a reclamar, pues si alguien ya murió en el año 1910 o 1920, ¿quién le podría conocer, aunque sea descendiente, pues? Pero claro, eso hacen un seguimiento. Por ejemplo, había una señora que había nacido en la provincia de La Suay en el año de 1843, el 9 de febrero del 43. ¿Y cómo así aparece votando esta dama
nacida en 1843, en las elecciones del año 2013, porque cogieron su firma y habían puesto sus datos y llenaron. Por eso es muy fácil para ellos poner el número de electores fantasmas que les dé la gana. Hoy noche, mañana, la semana anterior, cuando ellos quieran, podrían llenar un padrón electoral, porque tienen las firmas de todos los ecuatorianos, tienen las huellas dactilares, tienen todo. Entonces ellos podrían hacer un padrón solo firmado con tinta rosada, o con tinta fucsia, o verde flex, o celeste, o azul, o negra, o de todos los colores. Miren, ellos tienen todo el control sobre estos organismos. Con esos organismos y con esas mayorías, ellos ponen presidentes, y ellos ponen las mayorías legislativas, hacen lo que les da la gana. Existe un equipo, pues evidentemente, que está hecho cargo de todas estas tareas, que la ha denunciado justamente el Frente de Defensa Nacional, demostrando en cada proceso electoral cómo está inflado. Miren, ni siquiera publicaron ahora el número de votantes por provincias, ahora que hubo la consulta. No necesitan. Por eso es que uno de los aspectos centrales que debe hacer el Ecuador para recuperar la democracia es cambiar el Consejo Nacional Electoral. No puede haber un Consejo Nacional Electoral solamente de un solo partido. Tiene que investigarse todo lo atinente, por ejemplo, a la colección de firmas, de huellas dactilares y toda la documentación que maneja el registro civil y que maneja el Consejo Nacional Electoral, pues. Ni siquiera necesitan coger una sola firma en las calles, no, porque tienen las firmas de todo el mundo. Por eso decían que hay 1.200.000 personas que han respaldado que Correa sea reelegido. Mentira, la gente no les quería dar las firmas. Y entonces, con esas leyes, entonces organizaron tranquilamente lo que llamaríamos las regulaciones jurídicas para el despojo. ¿Qué hicieron? Por eso les decimos, se cogieron la mayoría de la Asamblea y con la mayoría se cogieron la Comisión Parlamentaria de Fiscalización y Control Político. Con todo el control del Consejo de Participación Ciudadana, se cogieron la Contraloría, se cogieron la Fiscalía, se cogieron la Procuraduría, luego incluso con más de 100 asambleístas, productos de lo que fue la elección del 2013, que tenían 100 asambleístas, cuando al inicio de Alianza País solo tenían 80, y cuando tenían mejores candidatos, como el caso de Alberto Acosta en Quito, César Rodríguez, María Paula Romo, Manuela Gallegos, gente conocida, ¿sí? En cambio, y tenían en Guayaquil al ingeniero justamente Darquea, Gustavo Darquea, en la provincia de La Soya estaba el padre Fernando Vega. Pierden las mejores figuras, hay enormes sectores que les dejan de apoyar y resulta que empiezan a sacar ahora más asambleístas, no sacan 80, ahora sacan 100. Entonces, con todo el control que ellos tienen, hicieron lo que les dio la gana. Entonces, por ejemplo, decidieron ellos mismos, los de Alianza País, obstruir la entrega de información mediante una exigencia inconstitucional, una exigencia sesgada. El artículo 66, numeral 23 de la Constitución, permite y garantiza que puede pedirse información a la autoridad. Es el derecho a exigir o a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. Pero ellos decidieron que no, que tiene que toda petición de información de un asambleísta tiene que, óigame, recibir el conocimiento y la autorización del presidente de la Asamblea. ¿Quiénes estaban de presidente de la Asamblea? Fernando Cordero, luego estaba la señora Rivadeneira. Entonces ellos decidían qué autorizaban y qué no autorizaban. Cuando la Constitución, pueden mirar ustedes el texto constitucional, en el artículo 66, numeral 23, garantiza que toda información se la puede solicitar. ¿Qué más hicieron? Expidieron la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Con la Ley Orgánica de Empresas Públicas establecieron que todos los directorios de todas las empresas públicas del Ecuador las nombraba exclusivamente y las controlaba el presidente de la República. En el artículo 5 establecieron que podían nominar,
a todas las autoridades sin ningún problema con simplemente un decreto ejecutivo. Un decreto ejecutivo que era para efectos de, establecer, crear cualquier empresa. Por ejemplo, cambiaron todo lo que tiene que ver con por ejemplo, con Petroecuador, empresa pública. Todo, absolutamente todo, lo podían hacer ellos, a través de la decisión del presidente de la República. En segundo lugar, establecieron en el artículo 7º de la misma Ley Orgánica de Empresas Públicas que el directorio de todas ellas, el directorio estaba establecido por 3 personas: por el presidente de la República, por el ministro del ramo, por ejemplo, puede ser el de Obras Públicas, depende de la empresa pública, y tercero, el delegado de la Secretaría Nacional de Planificación, del CEMPLADES, que nombra el propio presidente. Es decir, el directorio de todas las empresas públicas del Ecuador está constituida, todas las empresas, por las personas que determine el presidente de la República. Eso está en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que está publicada en el Registro Oficial número 48 del viernes 16 de octubre del año 2009. Todo nombra el presidente. Por lo tanto, todas las firmas, todos los contratos que se decidieron con empresas públicas estaban constituidas y controladas por el propio presidente de la República. Pero el presidente de la República no responde por nada. Encima de eso, recordemos que también expidieron otras leyes, como la ley reformatoria a la ley de hidrocarburos, que establece, por ejemplo, esa ley, que todo aquello que signifique la concesión de campos petroleros o comercialización de petróleo, se lo hace cuando se trata de empresas públicas extranjeras, sin concurso, sin licitación. Pusieron en la ley, y recordemos, en base de esa regulación, entregaron a dedo a PetroChina embarques, les dieron ventajas para los campos petroleros, para todo. Existe además otros procedimientos: la exclusión maliciosa planificada de entidades independientes en actividades de eventual control social y fiscalización en áreas estratégicas. Eso lo hicieron con la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Recordemos que con la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que está publicada en el Registro Oficial número 35 del 28 de septiembre del 2009 en su página 44, se excluyó, se le sacó, se le mandó fuera, en forma deliberada e intencional, a las Fuerzas Armadas que eran parte del directorio de Petroecuador. Fuerzas Armadas siempre fueron parte del directorio de Petroecuador, del sector de las telecomunicaciones, lo que era Emetel, lo que tenía que ver con el sector minero, con las áreas que se llaman importantes, fundamentales del país. Pero como el gobierno de Correa no quería presencias molestosas, ni testigos incómodos, alegando que las instituciones de seguridad tienen naturaleza no deliberante, pues decidieron poner un artículo, el 44, en la Ley de Seguridad Pública y del Estado, en la que establecían de que no podrán participar los miembros de Fuerzas Armadas en directorios, comisiones, comités, consejos consultivos y en general en organismos colegiados de instituciones, empresas públicas y organismos de regulación y control. ¿Para qué hicieron esto? Sencillo. De esta manera mandaban sacando a las Fuerzas Armadas y a los delegados de los técnicos y petroleros, que también hicieron lo mismo, para que nadie pueda saber qué es lo que han hecho, para que nadie se entere de las ventas anticipadas del petróleo hasta el año 2024, como ha hecho Correa. Es decir, hay 536 millones de barriles que tienen que ser entregados a PetroChina, a PetroTailandia y a otra empresa justamente de la China que se llama Unipec. Esto hicieron a espaldas del país, nadie sabía. Pero para eso, ¿qué hicieron? Para eso le mandaron sacando a los delegados de los técnicos y trabajadores, pero sobre todo de las Fuerzas Armadas,
para que nadie sepa, para que nadie se entere lo que ellos hacían. Por ejemplo, hicieron un convenio de extracción de barril de petróleo, ¿sí?, con empresas como por ejemplo Pacific Petrol, en la que, comparemos, mientras los técnicos y trabajadores de Petroproducción extraían cada barril en 7 u 8 dólares cada barril, Pacific Petrol cobra y cobraba, porque está vigente todavía hasta el año 2025, cobra 58 dólares la unidad, ¿sí? Recordemos, tienen a su cargo asimismo el bloque número 2, que tiene a cargo de la empresa Petrochina. ¿Saben ustedes cuánto es lo que cobra esta empresa de Petrochina por extraer cada barril de petróleo? Ellos cobran 41 dólares el barril, y en los bloques 14 y 15. Igualmente hicieron con Repsol, con Andes Petróleo, con H-Oil. Ellos cobran 35 dólares con 95 centavos. Esta información la sacó, hay 3 fuentes. Una es el diario El Comercio, recordemos, en datos que dio la Secretaría de Hidrocarburos y el Ministerio de Recursos No Renovables del 1 de diciembre del 2014. También la sacó el economista José Salgado de Frank en una publicación de abril del 2015 de la Universidad Tecnológica Equinoccial del Ecuador. Recordemos cómo denunció el señor Carlos Pareja Llanuselli, hagamos memoria, ¿sí?, de que por cada barril exportado del Ecuador, ¿sí?, prácticamente habían, óigame, 4 dólares por barril que se llevaban, que se mordían, que iba a parar en manos de autoridades. Si son alrededor de 300,000 barriles diarios que exportan, a 4 dólares por barril, estábamos hablando prácticamente de 1.200.000 dólares diarios. Hagamos la cuenta, pues son como 438 millones al año, y multipliquen eso por 8 años. ¿Qué es lo que ha hecho la Comisión Nacional Anticorrupción? Pues, es decir, han hecho lo que les da la gana. Recordemos que gastaron en lo de la refinería de Esmeraldas 2.369 millones de dólares para repotenciación, y resulta que ahora van a gastar otra cantidad gigantesca porque en realidad necesitan, creo que gastar 400, 500 millones y paralizar la refinería durante algunos meses. Luego, recordemos cómo modificaron las normas penales para favorecer a quienes cometan delitos como el cohecho. El antiguo artículo 285 del Código Penal establecía, ¿sí?, recordemos pues que cuando había caso de cohecho, tenían la obligación, los que se han favorecido, de restituir el duplo de lo que habían recibido. Por ejemplo, si recibieron 33.5 millones en lo que tiene que ver, digamos, con la Odebrecht, tendrían que devolver el doble, es decir, 65 millones. Miren, pero pues no, con la Revolución Ciudadana y con las leyes de Correa y con la mayoría legislativa de Correa, dictaron el Código Orgánico Integral Penal, en la que aprobaron además asimismo un código de 600 artículos con una moción. Entonces ya no devuelven, ya no está eso en la ley. Con la admisión de culpa, ¿sí?, pueden incluso ir presos a menos de la mitad de lo mínimo de la pena, ¿sí?, y en el cohecho podrían estar en 6 meses saldada la pena. Miren ustedes, además, antes podía denunciar una persona que había sido víctima de la extorsión, ¿sí? Decía, si usted no paga tanto, yo no le despacho la planilla. Ahora, el que denuncia, eso no era antes, ahora el que denuncia también va preso. ¿Qué les parece? Así legisló Correa, entiendo que con la asesoría de la Secretaría General Jurídica de la Presidencia, y así se hicieron las leyes. Otra cosa, prohibieron, recordemos, pues sí, no solamente, digamos, a través de mecanismos en otras leyes, sino en forma expresa, establecieron la prohibición del conocimiento de información, pues. Por ejemplo, lo de la deuda externa. Crearon, con el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que está publicado en el segundo suplemento del Registro Oficial, número 306
del viernes 22 de octubre del 2010. En el artículo 138 crean el Comité de Deuda y Financiamiento y lo dicen que estará conformado por el presidente de la República, quien lo presidirá o su delegado, el señor ministro a cargo de las finanzas o su delegado, y el secretario nacional de Planificación y Desarrollo o su delegado. Queda todo en manos prácticamente de la Presidencia de la República. Pero el artículo 137 de esta misma ley, ¿sí?, que permite el endeudamiento público interno y externo, establece que para coadyuvar a los señalados propósitos, tales contrataciones estarán exceptuados del trámite previsto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Pero no es solo eso, en el mismo artículo 137 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en el segundo inciso, dicen que los respectivos actos, contratos, convenios y documentación serán declarados, de ser el caso, secretos y reservados por el Ministerio de Finanzas. Y así han procedido. Pero acontece una cosa adicional, pues. Resulta de que estos angelitos, si cabe el término, ¿sí?, han decidido, a través del Ministerio de Finanzas, que toda la información de la deuda es secreta hasta que se acabe de pagar. Si hay una deuda que se paga en 15 años, es secreta en 15 años. Si pagan en 30 años la deuda, pues va en 30 años, mediante un acuerdo ministerial, pueden declarar igualmente reservada y secreta. Yo les invito a la siguiente reflexión. ¿Para qué le declaran secretas las documentaciones de la información a nivel de todo el país? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el interés de que el pueblo no sepa? De que lo que ellos hicieron no se conozca. Entonces, todo este tipo de cosas es lo que vale la pena señalar, porque esto es lo que nuestro país debería conocer. Y claro, no solamente hicieron eso, desaparecieron el delito de colusión, la asociación ilícita para perjudicar a un tercero. ¿Cuál es un delito de colusión que había, por ejemplo? El señor alcalde o prefecto de cualquier cantón o provincia se pone de acuerdo con el señor que vende cemento, y el cemento vale $40, determinada cantidad, y ponen 120, es decir, hay un acuerdo de la autoridad con el vendedor para perjudicar a un tercero, al pueblo. Ese delito que Guillermo Cabanelas de Torres define como colusión, le llama al convenio, al contrato, inteligencia entre dos o más personas hecha en forma fraudulenta y secreta con el objeto de engañar o perjudicar a un tercero. Y todo acto o contrato hecho por colusión es nulo. Eso dice el Diccionario Jurídico Elemental de la editorial Eliasta de Buenos Aires, Argentina, de junio del año 1983. Lo tengo aquí. Y resulta que todos estos actos ilícitos concertados para perjudicar a un tercero, en este caso al pueblo, ahora ya no es delito. ¿Qué les parece? Otro, desaparecieron el delito de prevaricato. Miren, el delito de prevaricato estaba en el Código Penal anterior, en el artículo 277, en el numeral 4, y establecía en forma textual que son prevaricadores y serán reprimidos con 1 a 5 años de prisión. Demos el caso de los servidores públicos, numeral 4, artículo 277 del Código Penal anterior. Los empleados públicos de cualquier clase que ejerciendo alguna autoridad judicial, gubernativa o administrativa, por interés personal, afecto o desafecto, a alguna persona o corporación, nieguen, rehúsen o retarden la administración de justicia o la protección u otro remedio que legalmente se les pida o que la causa pública exija, siempre que estén obligados a ello, o que, requeridos o advertidos en forma legal por alguna autoridad legítima o legítimo interesado, rehúsen, retarden prestar la cooperación o auxilio que dependan de sus facultades para la administración de justicia o cualquier necesidad del servicio público. Ellos iban presos antes de 1 a 5 años de prisión. Ahora desaparecieron, y en el artículo 268 del Código Orgánico Integral Penal, ahora el delito de
prevaricato solo puede cometer el juez y el abogado. ¿Para qué desaparecieron el delito de prevaricato? Para que un servidor, un funcionario público que viole la ley no comete ahora delito. No hay el delito de prevaricato. Existen igualmente otros, otros procedimientos. Sí. Esos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Miren, yo creo que es importante que reparemos cómo fueron organizando todo un tinglado para efectos de gozar de impunidad, de protección. Ellos hicieron las leyes para así mismo protegerse. En el artículo 581 del Código Orgánico Integral Penal, ¿qué es lo que decidieron? Ellos resolvieron, ¿sí?, de que para poder seguir un juicio, por ejemplo, por peculado o enriquecimiento ilícito, ¿qué es lo que tenían que hacer? Que ahora, para iniciar un juicio, se requiere que les autorice la Contraloría. La Contraloría debe dar la conformidad en el sentido de que sí hay méritos para que haya ese juicio. Con una circunstancia, recuerden ustedes que quien fue el Contralor durante 10 años y más del periodo del gobierno de Correa, quien resultó que fue el que tuvo justamente el control total de lo que significa la llave de los recursos públicos del país en cuanto a la supervigilancia, era el Contralor, pues, el Contralor, y el Contralor era el señor doctor Carlos Poli Fagioni. ¿Cómo el señor doctor Carlos Poli Fagioni iba a autorizar el juicio a nadie? Por eso miren ustedes, no actuó nunca, no pudieron hacer nunca ningún juicio precisamente por estas razones, porque no había autorización, además que desaparecieron delitos, armaron leyes para el robo, para el atraco, pues eso es lo que en el fondo no quieren desmantelar. Esto es lo que el pueblo tiene que saber, porque realmente esto es ya una tomadura de pelo. Hay gente que está empezando ya a plantear de que la única salida que le queda al pueblo ecuatoriano es justamente salir a las calles, porque no funciona nada, no funciona nada. Aquí se han llevado la plata, los 35.695 millones, y no pasa nada. ¿Cómo es posible que no recuperen, no digo $1, ni un centavo, pero compatriotas? Esto es una cosa de locura. Entonces miren, en el artículo 581, en el numeral tercero del Código Orgánico Integral Penal, hay un inciso que dice: para el ejercicio penal por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, constituye un presupuesto de procedibilidad que exista un informe previo sobre indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado. Lo que significa que si no existe ese informe previo, si no entrega la Contraloría el presupuesto de procedibilidad, no hay ni habrá juicio de peculado o enriquecimiento ilícito. ¿Qué les parece? Y eso actuaron en esa época con Contralor de bolsillo, y pueden bloquear todos los juicios. Los robos a los fondos públicos estaban recontra garantizados. Alianza País fue el régimen de la impunidad planificada, de la delincuencia organizada, y entonces ahora, si alguien quiere moverles el piso, pues se va a la casa. Eso es todo. Correa eliminó los informes previos y concurrentes de la Contraloría. Antes de la llegada al poder y al control de todas las funciones del Estado por parte de Correa y Alianza País, con los procedimientos electorales turbios, con mayorías legislativas amarradas y con regulaciones legales con dedicatoria, antes había la exigencia del informe previo y el control concurrente de la Contraloría, para efecto de que se verifique que hubiesen las partidas económicas, que se hubiesen celebrado el concurso de ofertas o licitación, que exista un contrato o cláusulas que garanticen los intereses y derechos del Estado, que el personal a laborar disponga de la capacidad profesional y técnica, que utilicen productos de calidad idónea, entre otros aspectos, la garantía de la calidad de la obra. Pero estos exámenes, el gobierno de Correa y Alianza País eliminó, dice, ¿para qué? Que demoran la gestión, que hay que hacer rápido y bien hecho y bla, 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 a través de las cadenas
de radio y televisión y amenazando con el código orgánico, la ley orgánica de comunicación a cualquier medio de comunicación que aclare las cosas. Se desamparó de manera programada e intencional los intereses fiscales, todo quedó en la desprotección, pero por iniciativa del propio gobierno que pregonaba que estaba en contra de los engaños, en contra de la mentira, que hay que huir de la mentira como de la peste, que hay que estar contra la doble moral, que ellos tenían las manos limpias y los corazones ardientes, aunque la gente ha visto que las manos eran las ardientes, les ardía, porque evidentemente cómo se han desaparecido, han evaporado tantísimos millones de dólares. Óigame, pero grábese la cantidad de lo que hasta el momento ya han descubierto, 35.695 millones de dólares. Eso es lo que ha desaparecido, lo que se ha robado. Recordemos cómo el propio Rafael Correa patrocinó e impulsó con Alianza País 2 enmiendas constitucionales para cercenar las atribuciones de la Contraloría General del Estado. En la sesión del 3 de diciembre del 2015 aprobaron alrededor 16 enmiendas, y entre ellas, sí, la 7ª y la 8ª, que modificaba el artículo 211 y 212 de la Constitución. De acuerdo a la Constitución, las reformas constitucionales tienen que recibir el criterio del pueblo en las urnas, pero ellos no. Dijeron que no son reformas, que son simples enmiendas, y los señores vocales de la Corte Constitucional dijeron que sí, señor presidente, no son reformas, son simples enmiendas. Pero por favor, ¿cómo es posible que esto haya pasado? Y en el artículo 211 eliminaron que debería juzgarse la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado, y eliminaron el control de las gestiones en el artículo 212. ¿Para qué? Para que no se pueda fiscalizar, pues. Es una cosa increíble. Miren ustedes, es algo que no tiene precedentes. Es decir, ahora ya no tiene la Contraloría que averiguar si la plata que gastaron permitió cumplir el objetivo institucional. Demos un ejemplo. Han gastado 1.528 millones de dólares. Hay otros informes que dicen que son 1.507 millones de dólares para construir en el sector del Aromo, provincia de Manabí, el puerto, la refinería del Pacífico. Oigan, ¿qué es lo que sucede? Gastan 1.528 millones y no han cumplido el objetivo. No hay ni una pared. Gastando 1.528 millones, pero les ruego que tomen, por favor, dimensión de las cantidades. Si alguien de ustedes tuviera, alguien le regala o le da $2,000, muy agradecido. Si le da $10,000, si les da $100,000, imagínense que alguien les dé $500,000 o $1,000,000. Aquí estamos hablando no de $1,000,000, de 1.528 millones. Pero mucha gente no reacciona. Parece como que aquí en el Ecuador les hubieran dado, pues digamos, algún sedante, y entonces miran que se lleven la plata que es de ustedes, del pueblo, de la educación de los hijos de ustedes, de la salud de los hospitales de ustedes, de las familias de ustedes, pero la gente ni se mosquea. Increíble. Y luego, para poner broche de oro, decidieron llevarse a la Administración de Justicia. Llamaron a consulta el día 7 de mayo del 2011 y allí también metieron las manos en la Corte con 1.229.330 electores fantasmas adicionales. 1.229.330 electores fantasmas. Sí, señor. El censo de los ecuatorianos se hizo el 28 de noviembre del 2010. Ellos nos hicieron problema. Le yaparon, le agregaron, le sumaron 1.229.330 personas. Y hay un informe de la OEA, de la Comisión de Observadores, de la propia OEA, del 12 de noviembre del 2012, en la que denuncia, dice que en el 63.6, prácticamente 64 de cada 100 actas de las juntas electorales
no coincide el número de firmas con el número de votos que aparece. Yo pregunto, ¿no es eso fraude? ¿No es un fraude escandaloso? Y el artículo 168, numeral primero, de la Constitución de Montecristi establece lo siguiente. Tengo aquí la Constitución y alguien si tiene en su casa, le ruego que compare, abramos comillas. Los órganos de la función judicial gozarán de independencia interna y externa. Toda violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal. Todo eso hicieron para taparse, para encubrirse, para protegerse. Con la Administración de Justicia en la mano, entonces hicieron lo que les dio la gana. Juicio a Clever Jiménez, juicio a Galo Lara, juicio a Fernando Villavicencio, juicio a los que les dio la gana. Al doctor Carlos Figueroa, que había también realizado una demanda, le exigieron que el diario El Universo tienen que pagarle 80 millones de dólares por un artículo del columnista Emilio Palacio, acuérdense, 80 millones, 147 millones que tenían que pagar y que le pagó Fernando Villavicencio y su familia, dinero de donde no había, al igual que Clever Jiménez y Carlos Figueroa. Recuerden 2 millones de dólares que tenía que pagar el señor Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, porque dice que han hecho daños al publicar el libro del Gran Hermano, desde el propio hermano de Correa. No, Rafael, sino su hermano Fabricio decía que es una muy buena investigación, y Correa decía que él no ha sabido, que él no ha conocido. Recordemos una demanda al banco del Pichincha, porque han puesto que debía Correa en una transferencia de cartera vencida que compra el banco del Pichincha, y aparece ahí que ha habido una deuda de $3-4. Le demandaron $600,000 al banco del Pichincha, y con la Administración de Justicia les dieron, pues. El señor ingeniero Pablo Chambers, recuerden que luego de que hubo un concurso para una veeduría social, convocado por el Consejo de Participación Ciudadana, ¿sí? Ellos hicieron la investigación, ganaron el concurso. El ingeniero Pablo Chambers, ¿sí?, determinó con los comisionados que el hermano del presidente tenía 637 millones de dólares en contratos, y no de toda la información, porque ellos se quejaban que habían alrededor de 400 millones en otros contratos que no les dieron la información. Y miren ustedes, ¿qué es lo que sucedió? Le dieron orden de prisión al ingeniero Pablo Chambers. Con la Administración de Justicia en manos de Correa y Alianza País, se persiguió, se encarceló a dirigentes indígenas, campesinos. Recuerden ustedes las órdenes de prisión, la persecución, los juicios contra Marlon Santi, contra el señor Delfín Tenesaca, contra Carlos Pérez Huartambel, dirigentes del magisterio como Mary Zamora, estudiantes, dirigentes de consejos estudiantiles del Mejía, del Montufa, del Central Técnico, de los 10 del Uluncoto. Y también fueron encarcelados, pues recordemos, ambientalistas, defensores de tierras, defensores de la flora, de la fauna. Hubo incluso dirigentes ambientales que murieron, como el caso de José Tendetza, algunos dirigentes shuaras que los mataron, nadie sabe quiénes ha matado. Ahí no hay investigación, ahí no funciona la Administración de Justicia. Entonces, ¿para qué es todo este embrollo que ahora están armando? No quieren que se investigue. Por eso es que dejaron que sea el señor fiscal el asesor político de Correa, el doctor Carlos Vaca. Y no solo eso, era el presidente de la comisión que investigó los hechos del 30S, que determinaba que en el Ecuador es que ha habido un golpe de Estado, o un intento de golpe de Estado, o un intento de un golpe blando, 1000 cosas. Estamos en el año 2018 y nadie sabe todavía el nombre del golpista, por favor. Tomemos, dimensión de lo que ha pasado. Por lo tanto, este es el verdadero trasfondo de la pelea de los fiscales. Claro. Yo pregunto, ¿creen ustedes que si hubiese autoridades independientes, no hubiese habido un juicio en contra del señor economista Rafael Correa? Él lo dijo desde el Ático, ahí, desde Bélgica. Si hubiera otro fiscal
ya estaría investigado o a lo mejor con orden de captura. Claro, no hace falta ser brujo. Señor, usted dirigió todo el andamiaje de cambios legales, entiendo con la asesoría de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, ¿sí?, para reformar las leyes, para modificar todo en función de tener impunidad absoluta. Y no quieren devolver las platas. Eso está claro. Y no quieren tampoco que exista, recordemos, pues sí, que exista un convenio con las Naciones Unidas. Esto tiene que los ecuatorianos estar claros. Entonces, un fiscal, claro, quiere moverse hasta cierto puntito, nada más. Y la otra señora, la fiscal subrogante, quería, según dice Fernando Villavicencio, o iba a dar hoy día un informe de una investigación sobre los costos de la refinanciación de la, iban de todo lo que es la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Iban a dar el día de hoy, ayer ya le suspende el Consejo de la Judicatura. Entonces, aquí tenemos que preguntarnos, bueno, el monto de lo que se ha perdido, ¿cuánto es? Recordemos, 35.695 millones. Vale la pena que la gente no se olvide de esta cantidad. Pero ¿cuáles son los artículos que deberían ser, diríamos, utilizados por un fiscal independiente para que se inicien las investigaciones por lo que han hecho durante el periodo de Rafael Correa? Ahí hay 3 artículos que incluso deberían aplicarles a los asambleístas de Alianza País, que eran la mayoría, entre comillas mayoría. La mayoría que es que les han elegido a través de los procedimientos que hemos hecho mención aquí, ahora, en este medio y en otros programas, inflando los padrones electorales, poniendo votantes fantasmas, además llenando con firmas justamente que tienen escaneadas, todo eso, y como tienen el 100% del control del organismo electoral, y como tienen el control de las cortes, y como tienen el control del Tribunal de los Contenciosos Electoral, ellos saben que actúan sin ningún problema, actúan, sí, con la protección de las leyes reformadas. Pero a pesar de eso, hay 3 artículos que deberían ser motivo para el enjuiciamiento de Rafael Correa, de los asambleístas que no fiscalizaron, violando lo que dice el artículo 120, numeral 9 de la Constitución. ¿Cuáles son estos artículos? Primero, el artículo 233 de la Constitución de la República, que señala, abro comillas, el que tenga la Constitución en la casa puede seguir la redacción. Dice lo siguiente: ninguna autoridad ni servidor público estará exento, exonerado, de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes y recursos públicos. Nadie está exonerado de culpa. Ellos saben perfectamente que tienen que responder. Y no solo eso, sino que la propia Constitución establece de que incluso en este caso de estos delitos o de ciertos delitos pueden seguir el juicio, óigase, en ausencia. Eso lo dice claramente la Constitución. Le ruego que el que tenga la Constitución en su casa lo revise. Allí dice la acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles. Y en estos casos los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun cuando no tengan las calidades antes señaladas. Es decir, pueden seguir el juicio aunque el señor esté bailando en el ático, tranquilamente. Pero esa es la primera norma, artículo, no nos olvidemos, 233 de la Constitución de la República. Ninguna autoridad ni servidor público
estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes y recursos públicos, por acciones o por omisiones. Primer artículo. Segundo artículo que le deben aplicar y que no lo están haciendo es el artículo 42, numeral primero, literal B del Código Orgánico Integral Penal, que señala que son personas responsables de delitos. Óigame, quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución teniendo el deber jurídico de hacerlo. Quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución teniendo el deber jurídico de hacerlo. El presidente Correa sabía todo lo que pasa en el país, pues. Incluso manda correos electrónicos a Capaya, a Glass y a otras personas diciendo que le ataquen a Villavicencio, porque lo que decía Villavicencio era cierto. Perdóneme, se referían al periodista Fernando Villavicencio Valencia. Pero eso lo denuncia y lo presentó Capaya, Carlos Pareja y Anuseli. Correa no solo que sabía, sino que ordenaba que ataquen a los que les denunciaban. Entonces, miren ustedes, ese artículo, el 42, numeral primero, literal B, del Código Orgánico Integral Penal, señala que son personas responsables de delitos quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución teniendo el deber jurídico de hacerlo. Esta es la segunda norma. Primera, artículo 233 de la Constitución. Segundo, artículo 42, numeral primero, literal B del COIP, Código Orgánico Integral Penal. Y hay una tercera norma, es el inciso segundo del artículo 23 del Código Orgánico Integral Penal, que advierte de manera clara, abro comillas, y si alguien tiene el COIP, el Código Orgánico Integral Penal, por favor, le ruego comparar. Artículo 23, inciso segundo. Dice, abro comillas, no impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo equivale a ocasionarlo. Señores, ¿quién nombró a los miembros del directorio de todas las empresas públicas del Ecuador con la Ley Orgánica de Empresas Públicas? Artículo 7. Todos los miembros del directorio, todos, absolutamente todos, directa o indirectamente, fueron nombrados por la Presidencia de la República, por Rafael Correa. Todos los ministros, todos, sin excepción, los ministros, de acuerdo al artículo 147 de la Constitución, fueron nombrados ¿por quién? Por Rafael Correa. El señor Glass actuó por delegación ¿de quién? De Rafael Correa, para que haga lo que él quería que hagan, pues. Porque si había un funcionario que no hacía lo que el presidente Correa pedía, no llegaba a la siguiente sabatina, pues. Pero, miren, a pesar de lo que les estamos contando, a pesar de lo que les estamos señalando, de esta delincuencia organizada desde el poder, resulta que no hay un solo juicio en contra de Correa. Nada, absolutamente nada. ¿Quién es el fiscal anterior? Galo Chiriboga, el abogado de Correa para el reclamo de los $600,000 al Banco del Pichincha, entre otros. ¿Quién es el nuevo fiscal? El asesor de Correa hasta enero del año 2017, para que entre al concurso ya no como asesor, el doctor Carlos Vaca. ¿Dónde están los juicios contra Correa? No hay. ¿Han habido delitos? Supuestamente no ha habido, pues por eso es de que no hay juicios en contra del principal responsable, al que tiene que aplicar el artículo 233 de la Constitución, el 42, numeral 1, literal B, y el artículo 23, inciso segundo del Código Orgánico Integral Penal, a los que hemos hecho relación. Esto, compatriotas, yo les pregunto, ¿creen que es casualidad? No, están secuestradas todas las instituciones del país, pues. Esto tenemos que reparar. Esto es lo que está pasando en nuestra patria. Y les preguntamos además, y por favor respondan ustedes en el fuero interno, en la conciencia de ustedes, si se han llevado, óigame, 35.695 millones de dólares, 35.695 millones de dólares, para que comparen
El atraco bancario, cuando se robaron de la gente, los cuentacorrentistas y ahorristas de ciertos bancos, llegó a 8.072 millones. Ahora se llevan 35.695 millones. Yo pregunto, ¿alguien ha sabido que se ha recuperado un dólar? No un dólar, un centavo. Nos cabe la pregunta, señores, ¿dónde está la cirugía mayor? ¿Dónde está la cirugía mayor contra la corrupción que ofrecieron? ¿Dónde está el convenio con las Naciones Unidas? Y les pregunto, ¿está o no intocado el Consejo Nacional Electoral? Origen de gran parte de los problemas del país con procedimientos electorales turbios que permitieron la elección de autoridades que no merecían y de mayorías legislativas que no existieron realmente. Compatriotas, ¿a dónde nos están llevando como país? Es increíble. La única salida que le van dejando al pueblo es ir a una Asamblea Nacional Constituyente y que la gente salga a las calles. Ya, señores, ¿hasta cuándo permiten que todos los derechos hayan sido conculcados y se le burlen en la cara del pueblo ecuatoriano? Sigue el correísmo sin Correa. Correa está blindado, está protegido. Nosotros los ecuatorianos cada vez nos vamos asegurando o mirando que estamos engañados, que nos están consumiendo el tiempo, que las leyes para el saqueo y la represión están intactas. Compatriotas, da la impresión que nos están llevando precisamente a una especie de... porque hay pobreza, hay miseria, hay angustia en el pueblo. Nos están llevando, compatriotas, creo, me da la impresión, a una tercera migración masiva. Sí. Recuerden ustedes la primera migración de 1959 a 1970. Cómo hubo migración interna desde Loja, desde Azuay, desde Cañar, por la sequía del sur del país. Cómo gente de provincias australes del sur salieron para formar lo que es hoy Nueva Loja. Mucha gente fue a vivir en Santo Domingo. Recordemos cómo gente de Cañar, Azuay y Loja se volcaron a las provincias amazónicas de Zamora, Chinchipe y de Morona, Santiago, y de cómo otra gente decidió, quizás mirando mejores perspectivas, se fueron a los Estados Unidos. Esa fue la primera gran migración masiva del Ecuador. Hubo una segunda enorme, migración que se produjo en el año 99 al 2005, luego del atraco bancario, luego del robo bancario, cuando se perdió la plata de los cuentacorrentistas y ahorristas. Millones de personas que fueron a Europa, se fueron a los Estados Unidos, que viven todavía en España, en Italia, en Alemania, por todas partes. Gente que debería estar con nosotros en el Ecuador, fueron dejando hijos, muchos dejaron a la esposa y se fueron. Pero tengo la impresión que nos están creando condiciones para una tercera gran migración. ¿Por qué? Miren, no hay trabajo. No existe posibilidad de estudio. 1.009.000 jóvenes con datos oficiales no están en las universidades y no tienen trabajo. ¿Dónde alguien consigue un trabajo, compatriotas? No hay. Entonces, en estas condiciones es evidente que nos estamos preparando para una tercera gran migración. El sector agrícola está empobrecido. Hay precios que ni siquiera garantizan la sustentación de la producción agrícola. La ley de tierras rurales y territorios ancestrales permite la entrega de tierras rurales a compañías y a inversionistas extranjeros. ¿A dónde nos están llevando? Y las leyes están intactas. Recuerden, la delincuencia se ha multiplicado porque no hay trabajo. El consumo de la droga se ha generalizado. Si la gente no tiene dónde trabajar, no tiene cómo sobrevivir con sus familias, ¿qué tiene que hacer? Yo creo que la gente debe intentar organizarse de cualquier manera
en comités barriales, en asociaciones. Si la gente no se organiza, nos van a atropellar, nos van a arrasar. Estamos en una situación similar a la que ha habido en Venezuela. No hay trabajo, no hay desarrollo industrial, no hay apoyo a las actividades agroindustriales. La gente cada vez está más necesitada y no hay recursos, no hay fuentes de trabajo. Han venido a colapsar al país. El gobierno de Correa fue el sinónimo de la destrucción de la capacidad productiva del Ecuador. Cuando habían cosechas de maíz, recuerden las importaciones, 140, 160 mil toneladas que traían de maíz de Argentina. Nos hemos olvidado. ¿De qué manera ayudaron a superar el famoso problema del molusco africano, por ejemplo? ¿Pagan acaso los precios de sustentación en el campo? ¿Por qué proceden o han procedido de esta manera? En Colombia colapsaron a los sectores del café, a los cafetaleros, ¿para qué? Para que los campesinos empobrecidos tengan que vender las tierras. ¿Quiénes compraron las tierras en Colombia? La gente que tenía dinero de actividades al margen de la ley y los nuevos ricos, pues que se habían cogido la plata del Estado. Y aquí ahora que se han cogido 35.695 millones, no pasa nada. Pues esto no puede ser, compatriotas. Esto nos parece que es incomprensible e inaceptable. No, señores. No hay que sacarle solo a Correa. Lo hemos dicho cuántas veces, tiene que el correísmo ser desmantelado. Nos están engañando, pues. Por eso la inquietud que tenía Pablito decía, ¿y cómo es que le eligen a la señora presidenta, a la señora o doctora Cabezas, que es de los mismos correístas? Porque ese es el acuerdo al que tienen, pues, la gente de Correa, y les apoyan algunos partidos como el propio Partido Social Cristiano. Recuerden ustedes que se señala de que tenía o que era posible que obtenga la mayoría el ex prefecto del Carchi, el general Yandón. Él rompe con la izquierda democrática y rompe con algunos aliados el frente independiente que tienen ellos, sí, porque dice de que no quisieron cambiar la dirección de la asamblea. Si no quisieron cambiar la dirección de la asamblea, ¿por qué? ¿Hay acaso algún acuerdo político? ¿Hay un entendimiento? ¿Quieren quedarse con las leyes de Correa, con las prácticas de Correa, con los funcionarios de Correa? No nos tomen el pelo, pues, compatriotas. Yo creo que la gente tiene que meditar lo que está pasando. Y entonces, ahí, claro, tienen los votos, les religen. En las redes están las fotos de la señora presidenta con el presidente Correa, y además ha sido funcionaria de muy cercana, relación con el señor ingeniero Jorge Glass. ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es el cambio, compatriotas? Y que esto es lo que está pasando. Entonces, allí se ve cómo se están alineando las fuerzas políticas. Me permito hacerles una pregunta. Si existen estos entendimientos, si hay estos acuerdos, me permito preguntarles, ¿no será que están preparando que las leyes sigan vigentes? Que las leyes sigan vigentes. ¿No será que quieren que en el año 2021 el próximo presidente pueda ser alguno de los de la alianza? Podría ser, o del entendimiento. Podría ser o no el señor abogado Nebot, o a lo mejor el señor Lazo, con las leyes de Correa. No quieren cambiar las leyes de Correa. Está todo armado. Y esto no puede ser. La única manera que tiene el pueblo es una asamblea, no tiene otra salida. O recoge las firmas el 12% del total del padrón inflado, con el riesgo de que el Consejo Nacional Electoral le diga que no son firmas válidas, y con otro riesgo adicional, pues, de que se quede el propio Consejo Nacional Electoral, ellos determinando quién tiene la mayoría. Estamos ante un sistema dictatorial con el que le han amarrado al pueblo ecuatoriano, pero el pueblo tiene que responder de alguna manera. Entonces, esto, claro, tiene que ser adecuadamente canalizado, tiene que ser explicado al pueblo. Decía Pablito en una de las preguntas que, bueno, que qué explicación habría lo del SENAÍN. Bueno,
aquí hagamos algunas reflexiones. Primero, no olvidemos de que las decisiones del Consejo de la Judicatura las tiene justamente el doctor Gustavo Charbel Yalc Robben. Él, recordemos, lo decía la prensa el viernes 11 de enero del 2013, cuando se le designó. Allí había, repito la fecha, expreso viernes 11 de enero del 2013, página 10. Él era el secretario del señor Rafael Correa, fue ministro del Interior también, y recordemos que dice textualmente en el expreso del viernes 11 de enero del 2013, página 10, abro comillas, el asambleísta Andrés Páez fue su contemporáneo en la Universidad Católica de Quito. De esa época, el legislador recuerda que el futuro presidente del Consejo de la Judicatura, la democracia popular, ¿sí? En la democracia popular. Entonces son los antecedentes que valdría la pena, ¿sí? Los dos también eran miembros del movimiento político Transformación Universitaria. El doctor Yalc, cuando estudiante, presidió la Federación de Estudiantes, y Páez, la Asociación de la Escuela de Derecho. Bueno, es decir, políticamente esa es, diríamos, la ubicación ideológica que ha tenido el señor doctor Gustavo Charbel Yalc Robben. Entonces, este es un primer elemento. Cuando hacemos relación a las personas que han tomado la decisión sobre la señora fiscal subrogante. Sobre el SENAIN, yo quiero recordar que se creó una entidad para el espionaje en el Ecuador, el espionaje al servicio de Correa. Ya hubo las denuncias, se acordarán ustedes, en contra del director, el señor Romy Vallejo, se han de acordar ustedes. Eso pasó en agosto del 2015. Había el caso de los pinchazos, había el caso de las llamadas telefónicas que estaban dedicados en el país a multiplicar. Y recuerden ustedes que tenían más de 400 funcionarios que desde el 2009 se habían incorporado, ¿sí?, a lo que llamaban la doctrina de la seguridad integral, así llamaban, la seguridad integral. Más de 400 personas en las que muchas de ellas se dedicaban a lo que tiene que ver a interferir las llamadas telefónicas. Recordemos que fue revelado del portal de Wikileaks sobre la relación entre la SENAIN del Ecuador y la empresa italiana, la Hacking Team, a través de una tercera compañía, una empresa colombiana, y el objetivo era espiar la vida de todos los opositores, de todos. Allí aparecían desde legisladores, Cintia Viteri, Lourdes Tibano y otros más, y otros sectores de la prensa, periodistas. Eso no, ¿qué pasó ahí? Como tenían la mayoría legislativa, pues sencillamente bloquearon, impidieron. Por eso he dicho, los mismos artículos que son aplicables a Correa, el artículo 233 de la Constitución, el 42, numeral 1, literal B del COIP, y el 23, inciso segundo del COIP, Código Orgánico Integral Penal, deberían ser aplicados incluso a los propios asambleístas de los periodos anteriores que no hicieron nada, no quisieron hacer nada, y no hicieron nada, porque para eso estaban ellos, para encubrir, no para revelar las cosas. Y hay un elemento adicionalmente que valdría la pena señalar, lo del SENAIN. ¿Creen ustedes que van a desaparecer el SENAIN? El SENAIN le crearon precisamente con una ley en el año 2009, y la ley establecía justamente los mecanismos con los cuales este organismo de inteligencia dizque iba a controlar a la ciudadanía. Está publicado en el registro oficial número 35, en el suplemento del registro oficial del lunes 28 de septiembre del año 2009. Se llama Ley de Seguridad Pública y del Estado,
y allí crearon otra vez los gastos reservados. ¿Se acuerdan ustedes que luego de que Dajic ya salió del país, sí, dijeron que van a desaparecer los fondos reservados, y Correa decía que esos son los defectos de la partidocracia, etcétera, etcétera? Pues bien, resulta que en el artículo 17 de la ley, ¿sí?, a la que hago relación, Ley de Seguridad Pública y del Estado, que está publicada, insisto, en el suplemento del Registro Oficial 35 del lunes 28 de septiembre del 2009, allí se establece en el artículo 17 y 18 que pueden solicitar cualquier información de cualquier organismo del país, de cualquier persona, y en el 18 dicen textualmente que la Secretaría Nacional de Inteligencia dispondrá de un fondo permanente de gastos especiales asignados a actividades de inteligencia y contrainteligencia, para la protección interna, dicen ellos, pero era para la protección del gobierno, el mantenimiento del orden público y la defensa nacional, cuyo uso no se someterá a las normas previstas en la ley que regula el Sistema Nacional de Contratación Pública. Crean fondos y que nadie debe saber su uso. Artículo 17 del requerimiento de información, artículo 18 de los gastos especiales, que es el nuevo nombre de los gastos reservados. ¿Por qué? Miren lo que dice el artículo 16, ¿sí? Dice lo siguiente: la rendición de cuentas sobre el uso de gastos especiales que efectúe la Secretaría Nacional de Inteligencia, la CNAIN, se realizará ante el Contralor General del Estado, conforme al procedimiento que este funcionario emitirá para el efecto. De dichos documentos únicamente se conservarán los que permitan conocer el destino de los gastos especiales, más no sus beneficiarios. Es decir, el que coge plata de fondos reservados o fondos que ahora llaman especiales, está prohibido que digan a quién dieron la plata. Y dice en el artículo 19 de la clasificación de la información de los organismos de seguridad, ¿sí?, que estos datos de los que la ley permite, ¿sí?, pueden mantenerse secretos por 15 años, pero puede haber, además de la información secreta, otra que es clasificada como secretísima. ¿Qué les parece? O sea, cogen, dan la plata, en 15 años no se sabrá nada. Si le dieron plata en el 2017, en el 2032, si alguien se acuerda, y si no han quemado los papeles de la Contraloría, se podría tener alguna idea. Pero claro, ellos crearon este organismo de la CNAIN, y miren ustedes cuáles son las funciones de este Consejo Público y de Seguridad, ¿sí? Allí tienen en el artículo, tienen solamente dos tareas: asesorar y recomendar al presidente o presidenta de la República sobre las políticas, planes y estrategias de Estado, sobre sus procedimientos en materia de seguridad pública, y la segunda atribución de las funciones del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, recomendar al presidente o presidenta de la República la adopción de medidas. Y todas las medidas, todas, ¿sí?, solamente, óigame, las toma el presidente de la República. El organismo no funciona, solo recibe asesoría, solo da asesoramiento y da recomendaciones. Y dice que el titular de la Secretaría Nacional de Inteligencia, el artículo 13, será nombrado por el presidente o presidente de la República, y nada más, que no debe ser miembro activo de Fuerza Armada ni de la Policía Nacional, para que nadie le pida información, pues si tiene un superior que le puede pedir información. Esto, así. Y es esta misma ley la que estableció en el artículo 44 de que los miembros de las fuerzas públicas, o sea, las Fuerzas Armadas, por ejemplo, no podrán participar en directorios, comisiones, comités, consejos consultivos y en general organismos colegiados de instituciones, empresas públicas y organismos de regulación y control. ¿Por qué? Para que nadie sepa nada, pues. Para impulsar determinado tipo de negocios, como las ventas anticipadas de petróleo, y nadie sabe nada. Miren ustedes, aquí en el país lo que se ha hecho es realmente algo inaceptable.
Yo creo que el pueblo ecuatoriano tiene necesidad de exigir que le devuelvan su plata. Claro, no es que ahora van a poner impuestos, no dicen que estamos en una crisis. Claro que estamos en una crisis. Pero la crisis se debe porque se organizaron para robar al propio país, pues. Las autoridades. Y resulta que las nuevas o las actuales autoridades que todavía están en funciones y que fueron designadas por el correísmo siguen allí mandando. Hágame el favor. ¿Cómo es esto posible? Ni siquiera se investigan los vuelos de los aviones, nada. Yo creo que el pueblo tiene que reparar de lo que está pasando. Aquí hay una verdad dolorosa. Asistimos a una república cuyas instituciones están secuestradas por el correísmo. Es clarísimo. ¿Dónde están las acciones legales independientes para intentar recuperar la plata que se han robado? ¿Dónde está un mínimo esfuerzo para anular las leyes? Las leyes que permitieron el robo, las leyes que permitieron la entrega de todo el petróleo de las minas de oro, de las minas de plata, de las minas de cobre. ¿Dónde están los intentos para revisar lo que es la concesión, por ejemplo, de la telefonía celular, donde el país pierde 3,000 millones de dólares y un poco más al año? En 15 años de concesión que dio Correa del 2008 al 2023, el país va a perder 45,000 millones de dólares, 10,000 millones más de lo que se han robado. Sumen 35,000 millones de lo que se han robado, 45,000 millones que le dieron a Carlos Slim, dueño de América Móvil, y a los españoles de Movistar. Ahí están 80,000 millones. Y el pueblo en miseria, y el pueblo sin trabajo, y el pueblo negado de ingresar a las universidades, y el pueblo con los mejores médicos en sus casas, porque aplicando el decreto ejecutivo 813, mandaron a la casa a los médicos de más experiencia de todos los hospitales públicos, del IES. La seguridad social la van a colapsar, no quieren dar las cuentas, está declarado por la superintendencia de compañías 15 años reservada la información del IES. Pero ¿en qué país vivimos, pues, compatriotas? ¿Y por qué ustedes no reclaman? Ya, si no quieren reclamar por ustedes, reclamen por los hijos, reclamen por los nietos, por los que un día van a tener que vivir en otro país con este tipo de control para enjaularle al pueblo. Esto no es posible, por eso es que la gente empieza a plantear la necesidad de salir a las calles. Porque además hay cosas que a la mayoría de los ecuatorianos se les está escapando. Por ejemplo, ¿qué está ofreciendo el señor ministro Pablo Campana a los inversionistas extranjeros? El 1 de septiembre el señor ministro Pablo Campana encabezó una delegación. Se fueron en un periplo por la China, Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Suecia, Noruega. Y ese periplo acabó el 30 de septiembre, el mes entero. Pero ofrecieron 29 proyectos que han sido valorados en 33,000 millones de dólares. Pero se ofertaba de manera general industrias básicas, agroindustrias, una planta hidroeléctrica, obras de infraestructura. ¿Qué se estaba planteando? ¿Sí? Por favor, explíquenos, ¿qué están ofertando? Están ofertando todo con las mismas leyes de Correa. Dicen que la República Popular China va a invertir 3,000 millones de dólares. Pero hay que preguntar, ¿y qué desea la China a cambio de 3,000 millones de dólares? ¿Quiere las tierras rurales del Ecuador? Una tajada, porque ya lo permite la Ley Orgánica del Servicio Público, la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, que está publicada en el suplemento del Registro Oficial 711 del lunes 14 de marzo del 2016, que en su artículo 20 garantiza, permite la entrega de tierra rural de costa, sierra, oriente y Galápagos para proyectos de producción agraria a compañías estatales o privadas extranjeras. Cuando menos háganos saber. Recordemos que están ofertando, fueron a Qatar, ¿sí? Y ofrecieron justamente el cobre de Yurimagua. Pero aquí vale la pena recordar, ya nos enteramos
enteramos que el 49% del cobre del proyecto Llurimagua ya le han vendido a Codelco de Chile, y el 51% restante, que es todavía patrimonio de la empresa pública de minería, la ENAMI, ¿sí? Resulta de que están ofertando allá en Qatar. Entonces, explíquenos lo que está pasando. ¿Y el pueblo ecuatoriano qué hace? ¿Cuál es su respuesta? ¿De qué manera vamos nosotros a defender las condiciones de vida del pueblo? ¿Y por qué no buscamos ahora las condiciones de la democracia mínima, del rescate de las instituciones? Quisiera concluir recordando lo que decía el Mahatma Gandhi. El Mahatma Gandhi decía: mañana tal vez tengamos que sentarnos frente a nuestros hijos y decirles que fuimos derrotados, pero no podríamos mirarlos a los ojos y decirles que viven así porque no nos animamos a pelear. Es un pensamiento profundo del Mahatma Gandhi, que vale la pena que les haga mención otra vez, para que no olvidemos. Mañana tal vez tengamos que sentarnos frente a nuestros hijos y decirles que fuimos derrotados, pero no podríamos mirarles a los ojos y decirles que viven así porque no nos animamos a pelear. Yo creo que un país que no pelea, un pueblo que no lucha por su libertad, ¿cómo puede esperar tener esa libertad si no tiene la conciencia o no tiene la voluntad de pelear? Si ya no es por ellos, por los hijos y los nietos. No podemos permitir que nuestro país sea víctima de todos estos atropellos, de estas maniobras, de estos manejos que no son transparentes. Miren todo lo que tenía el Ecuador en sus manos antes que llegue Correa y Alianza País, ahora está en manos extranjeras. Petróleo, minas, puertos, telefonía, está lista la venta de la flota petrolera ecuatoriana, del Banco del Pacífico, de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, de TAME, hasta las bombas de gasolina, todo. Entonces, nosotros somos cada vez ciudadanos de un país que nos pertenece menos, porque están entregando el Ecuador entero al capital extranjero y a las multinacionales, y nadie reacciona, y nadie dice nada. Unos porque no conocen, pero otros, yo creo que hay que destacar el papel de este medio de comunicación, el papel de Radio Marañón. Aquí se dicen las cosas sin utilizar un solo adjetivo injurioso, sin lanzar barro en contra de la honra de nadie, pero con la información precisa y diciendo las cosas como son, con las leyes en la mano, con las referencias exactas, con los datos exactos, porque hay que proteger a esta emisora con información absolutamente seria y solvente, porque es una de las más valiosas trincheras del pensamiento, del periodismo y de la verdad que tiene el pueblo ecuatoriano. Quisiéramos agradecer a la señora Ligia en Santo Domingo, a Pablito, a la doctora Sandrita en Quito, porque lo que les estamos señalando es lo que pasa en el Ecuador, y es además lo que con el tiempo suficiente se puede explicarle a la ciudadanía cómo han manejado, cómo manejan y cómo quieren seguir manejando al Ecuador. Entendemos que hay organizaciones populares que invitan a la movilización. Entiendo que hay una movilización también en la provincia de Imbabura el 22, porque no están de acuerdo que el proyecto Llurimagua entreguen, destruyendo la tierra, destruyendo la flora, la fauna y contaminando el agua. Algún programa quizás tengamos ocasión para incluso analizar la minería, como al tratarse de minería metálica, el propio Papa Francisco advierte lo que está yendo a pasar, y de cómo las centrales hidroeléctricas de la Amazonía, que destruyen gran parte del propio entorno natural, están hechas sobre todo para la explotación minera, para la minería. No es que están ellos pensando
que es que en el pueblo ecuatoriano. No, están pensando en cómo dar facilidades a las corporaciones extranjeras. Hay una mina en Estados Unidos que consume más electricidad que toda la ciudad de Nueva York. Imagínense, esas son las demandas de la electricidad. Pero habrá ocasión de conversar para analizar estos temas. Dejemos el día de hoy, entiendo, ojalá hayamos logrado responder de alguna manera los verdaderos trasfondos. No es un problema de que solamente le sacan a una persona y le quieren poner a otra, no, es la impunidad absoluta, es el ánimo de no devolver los 35.695 millones detectados hasta el momento. Nosotros hicimos la semana anterior un análisis de que por qué no se plantea el 10% para aquellos que ayudan a recuperar esos datos. 10% para cualquier funcionario público, que además les pedimos que guarden los papeles. Algún momento habrá una asamblea nacional, aunque demoremos 1 año, 2 años o 3 años, y habrá que poner la posibilidad de que quienes den los datos exactos para recuperar el dinero tengan derecho a que se les pueda, compensar hasta con el 10% de la remuneración, de lo que se recaude, de lo que se obtenga del bien público. Igualmente la creación de estas comisiones universitarias anticorrupción, el estímulo para estudios jurídicos interesados y que nos puedan ayudar a ubicar el dinero para la recuperación, lo que significa que autoridades de cualquier país del mundo puedan igualmente ser reconocidos hasta con el 10%, funcionarios, por ejemplo, de bancos de Qatar, de Hong Kong, de la China, de Bielorrusia, de Rusia, de Suiza, de Holanda, de Bélgica, de Panamá, de Andorra, de Estados Unidos, de cualquier parte. Son 35.695 millones de dólares. Esa es la cantidad que se ha perdido y que ya lo han detectado. Y una parte de eso a lo mejor está en el Ecuador, incluso podría estar una parte hasta como préstamo al propio país. A lo mejor con eso compraron o tienen acciones en las empresas, por ejemplo, que están a su cargo los puertos, o con los que, por ejemplo, quieren comprar otros bienes públicos. Compatriotas, todo está por averiguarse, todo está por hacerse, porque lamentablemente no hay quien le ayude al pueblo, pero es que no puede el pueblo esperar que otros vengan a liberarle. No van a venir los querubines, no van a venir los serafines, no van a venir las almas del purgatorio. Somos nosotros, los ecuatorianos, nosotros mismos, los que tenemos que hacer carne de la necesidad de recuperar nuestra patria. Queremos agradecer una vez más y expresar nuestra disposición para seguir contribuyendo en el análisis, en la reflexión de lo que el pueblo ecuatoriano tiene que saber. Le agradecemos mucho una vez más a doña Ligia, a Pablito, a la doctora Sandrita, y Dios mediante estaremos en el análisis de la realidad ecuatoriana la próxima semana, recordando que la patria ni se vende ni se rinde, que la patria con el alma se defiende y que vamos a precautelar para que sobreviva siempre este Ecuador libre y eterno. Muchísimas gracias, muy buenos días.